Siguiendo el orden del día, iniciamos con la mesa redonda, la Universidad Católica y la experiencia de fe y cultura. Corre video, por favor. Hernán Santos González. Hermano de La Salle, actualmente se desempeña como rector de la Universidad de Belén en Palestina. Con una sólida trayectoria en liderazgo educativo, anteriormente ocupó durante 8 años el cargo de presidente del Colegio Diocesano de Formación Docente en Capivari, Paraguay. Allí dirigió la creación de un nuevo sistema de formación docente aprobado por el Ministerio de Educación y guió a la institución a través del proceso de acreditación nacional. Ha promovido estrategias docentes innovadoras e integradas con la tecnología y ha gestionado varias iniciativas. Su liderazgo se caracteriza por la resiliencia, la innovación y el compromiso con la transformación educativa. Hernán Santos González. Doctor Pedro Rubens Ferreira de Oliveira. Es un padre jesuita y doctor en teología, especialista en teología fundamental. Enseña en la maestría en teología de la Universidad Católica de Pernambuco, de la cual es rector desde 2006. Sus investigaciones abordan el discernimiento teológico, la fe cristiana, la religiosidad popular y la teología contextual latinoamericana. Fue presidente de la Federación Internacional de Universidades Católicas y de la Asociación Brasileña de Universidades Comunitarias. Doctor Pedro Rubens Ferreira de Oliveira. Gilbert B. Sales. Es un sacerdote misionero filipino y actual presidente de la Universidad St. Louis en Baguio, Filipinas. Miembro de la Congregación del Inmaculado Corazón de María. Fue ordenado en 1992 y fue misionero pionero en Mongolia, donde fundó un centro para niños de la calle y fue galardonado con la Medalla de Honor Gengis Khan. El padre Sales es doctor en gestión educativa y ha dirigido importantes instituciones educativas. Su liderazgo refleja un compromiso de toda la vida con la misión, la educación y el servicio. Reverendo Gilbert B. Sales. Profesor Željko Tanjic. Es sacerdote de la Arquidiócesis de Zagreb desde 1994. Obtuvo un doctorado en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha enseñado en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Zagreb en Croacia. Y en 2011 fue nombrado rector de la Universidad Católica de Croacia. Ha publicado diversos libros y artículos en el campo de la teología fundamental. En 2014, Su Santidad el Papa Francisco lo nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional. Profesor Željko Tanjic. Sean bienvenidos a la Universidad del Valle de Atemajac. Invitamos a que suban a este estrado al hermano Hernán Santos, presidente de la Universidad de Belén en Palestina. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Recibimos al doctor Pedro Rubens Ferreira de Oliveira, rector de la Universidad Católica de Pernambuco en Brasil. Recibimos al padre Gilbert Sales, presidente de la Universidad de San Luis Baguio en Filipinas. Y a nuestro moderador, el padre Željko Tanjic, rector de la Universidad Católica de Croacia y miembro de la Junta Directiva de la FIUC Croacia. Bienvenidos. Good morning to everyone. I hope you slept well and we had a great celebration of the Mass. We are a little bit late to the schedule, but we have about 1 hour. Nicholas told me that we can
do it in 1 hour, okay, but we will see how it's going to be our discussion. So I'm really glad to greet all of you. I didn't recognize myself on this picture. I don't know where did find it, but in any case, that's good. I just wanted to say maybe I'm the only representative here of the Slavic world. It's interesting that nobody from Eastern Europe came here, so that's also, I would say, very interesting. But I hope they are going at least to vote today. So we have a very interesting panel, University, Culture and Faith. I think it's a topic that is very important to all of us, and that we have all different experiences, but also that we share a common experience and common question, how to proclaim faith, how to be really Catholic University, and how to shape and culture and faith in our societies, in our churches, in our universities, and also how to learn also from each other, from our environment, from our societies, how to read the sign of times in today's society. As we already know, in the Apostolic Constitution Veritatis Gaudium, Pope Francis binds the terms anthropological and socio-environmental crisis to the change of epoch, which testify to the social fracture that almost force us to seek a change in the understanding of global development, as well as in the different definitions of progress. But the Pope points out is the fact that there is still no necessary culture to help us face this crisis, or leadership to show us the paths to follow in this change of epoch. We can conclude that this is, in a way, the goal of the Veritatis Gaudium Constitution, to help schools, Catholic universities, shape this new culture, as well as new leadership that will be able to advocate and implement these changes. So it is clear that we are not living anymore in the time of Christianity. As Pope Francis points out, we are no longer in the order of Christianity because religion, maybe especially in Europe, but also in the most of the West, no longer forms an obvious assumption of living together. Moreover, it is often actually denied, mocked, marginalized, and ridiculized. That's not only opinion of Pope Francis. Remember that Pope Benedict said in his apostolic letter, Porta Fidei, while in the past it was possible to recognize a unique cultural matrix which was widely accepted in its reminder of the contents of faith and the values it inspires, today it seems that due to the deep crisis of faith that has affected many people, this is not the case in large areas of society. So for all of us, this is the question, how to carry on the faith, Catholic identity, how to shape culture in today's world. So we have representatives of three, let's say, areas, cultural areas, where the church is present in very different situations, in very challenging and difficult situations, like in Palestine and Bethlehem, with all the problems and issues. In Brazil, also with many changes in the church and society, in Latin America in general, and also Asia, which is very important for the church and for Catholic universities. So let's hear your experiences, all of you and all of, we have like 10 to 12 minutes time to make your statements, and then I hope we will develop a fruitful discussion. Hernan, please take the floor. Thank you. I have to go. Buenos días para todos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ustedes saben, además de honrar la tierra donde estamos, también debemos honrar a las personas con quienes compartimos este camino. Hoy en particular,
muy en particular, me gustaría saludar a María Rosa Tapia, que está de cumpleaños. Así que un fuerte aplauso para ella, de Uniservitate. Gracias por todo lo que haces por nuestras universidades, María Tapia. María Rosa. Y no sé si está el soporte para mi presentación. Yo les hablaré hoy básicamente de la situación en la que estamos atravesando en Belén, Palestina, en Tierra Santa, un lugar que ustedes saben que de por sí históricamente y espiritualmente es de suma relevancia para los cristianos. Y pues bien, la Universidad de Belén es un espacio vital donde buscamos integrar la fe, la cultura y la esperanza. Déjenme decirles de qué irá esta presentación. Primeramente quisiera presentar unos elementos contextuales, porque ustedes saben bien que nuestras universidades están insertas en un contexto al cual nos debemos. Luego hablaré un poco sobre cómo se integra la fe con la cultura y la esperanza en este emblemático lugar que es Belén. Luego haré mención sobre la promoción del diálogo interreligioso entre musulmanes y cristianos en nuestra universidad. Y finalmente hablaré sobre algo que me parece que es crucial, que es la integración curricular. Siguiente elemento, por favor. Un primer elemento contextual que básicamente tiñe toda nuestra realidad es la cuestión política. Nosotros estamos viviendo en un tiempo político sumamente inestable en Tierra Santa. La ocupación israelí, que no es nueva, esto viene desde hace 70 años, tiene movimientos concretos. Particularmente, una de las estrategias de ocupación es la restricción del movimiento de la población palestina. Esto mediante los muros que instalan alrededor de las ciudades palestinas. Particularmente en Belén, nosotros tenemos un muro que nos separa de Jerusalén y ese muro tiene más de 6 metros de altura y aproximadamente 1 metro de grosor. Ustedes verán en la primera imagen de su izquierda la expresión irónica que está escrita en ese muro. Border 50 meters, please prepare your freedom for restrictions. Creo que es una expresión que caracteriza muy bien lo que le pasa a nuestros estudiantes que tienen que venir desde Jerusalén a Belén y tienen que cruzar todos los días los llamados checkpoints, que son los controles de la milicia israelí. En esos controles uno nunca sabe qué esperar. It is unpredictable, no se puede predecir. Hay días en que están cerrados y nuestros estudiantes tienen que ir a buscar alguna otra manera para llegar hasta la universidad, lo cual genera tardanzas en la llegada de los alumnos, y esa es una realidad. Pero no solamente esto que venía sucediendo desde aproximadamente 20 años cuando instalaron el muro, sino que desde el 7 de octubre que se produjo el ataque de Hamás, esto terminó afectando definitivamente a la ciudad de Belén. Como sabrán, Belén es una ciudad caracterizada por el turismo y cada año atrae cientos de miles de turistas. Desde el 7 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, el turismo está totalmente restringido y no tenemos turistas en Belén. Eso quiere decir desde hace 2 años no hay ningún tipo de actividad en esa área económica, lo cual lleva a la economía básicamente a estar en su mínima expresión. Esto quiere decir en concreto hoteles, restaurantes, gift shops, toda la producción artesanal de Belén está
en estado cero. Existe otra realidad que tiene que ver también con la ocupación israelí, que es la violencia de los colonos que son los que terminan invadiendo tierra palestina. No sé qué tanto estarán al tanto de la situación en el territorio palestino, pero estos que se lo llama en inglés los settlements son ciudadelas enteras que se instalan en territorio palestino, y entre una ciudadela y otra se establecen caminos en territorios palestinos que solamente los israelíes pueden transitar. Con lo cual la solución de los dos estados es una muy buena idea, pero la implementación habría que ver cómo será en el caso de que eso se dé. Otro punto álgido de todo esto es la disminución de la población cristiana, de todo tipo de denominación. Ustedes sabrán que los católicos somos minoría. La minoría de los cristianos, que son la minoría en cuanto a la población religiosa. Mayoritariamente esa población se ha convertido en una población musulmana. Belén, un pequeño pueblo que ha sido históricamente cristiano, hoy vive la realidad de que menos del 1% de su población es cristiana. Hablar de paz en nuestras categorías occidentales es muy diferente que hablar de paz en categorías de la gente que vive en Belén. ¿Por qué? Porque la paz sin la tierra no es posible. Vuelvo a repetir esto, la paz sin la tierra no es posible. Cada centímetro cuadrado de tierra tiene un valor histórico, tiene un valor en sí mismo, es decir, monetario, y tiene un valor cultural para la gente que ha estado allí por muchísimo tiempo. En la zona de Belén, particularmente, la población árabe y cristiana. Se han hecho estudios sobre la genética de la población y adivinen qué, se ha descubierto que los árabes y los cristianos que viven allí, que son árabes cristianos, son los que genéticamente demuestran la descendencia de los pobladores originarios de esas tierras. El mismo estudio se ha hecho con la población de los ocupantes israelíes y los resultados mostraron que pertenecen a la región noreuropea. Básicamente, el hecho de la narrativa que se ha generado en torno a esto puede ser de alguna manera engañosa, porque definitivamente la problemática de la tierra es capital aquí. Y también, por otro lado, los derechos humanos básicos. El derecho de movilizarse de un lugar al otro, el derecho de tener una casa, el derecho a tener una familia, todos estos derechos están limitados en nuestra población. Como ya mencioné antes, la economía está en ruinas, la agricultura, el turismo, la producción de la ciudad está en ruinas debido a las limitaciones de movimiento que tienen impuesto la ocupación israelí. Esto ha generado altos niveles de desempleo y el cierre de muchísimos negocios, como ustedes podrán ver en la imagen del centro, que son los lugares donde antes se vendían los recuerdos de Belén. Déjenme decirle una pequeña anécdota personal. Las 2 navidades más tristes de mi vida las he pasado en Belén, donde el lugar donde nació Jesús, donde ni una sola luz de Navidad, decorativa de Navidad, se ha puesto en las calles, donde no había alegría, donde todo ha sido oscuridad. Y sin embargo, el Dios de la vida decide encarnarse aún en medio de esa tierra de conflictos.
Déjenme irme por último un poco a la experiencia de la Universidad de Belén, la única universidad católica en Tierra Santa. Primeramente decirles que es un centro cultural y de diálogo interreligioso. Ciertamente en otras escuelas y colegios de la zona de Belén y de Palestina se tiene formación religiosa tanto para árabes y para cristianos, pero en aulas separadas. Los árabes estudian el Corán en un aula y los cristianos estudian la doctrina y la Biblia en otra. En la Universidad de Belén es el único lugar donde nosotros traemos a ambas poblaciones religiosas juntas para que los cristianos puedan aprender de la tradición musulmana y los musulmanes puedan aprender de la tradición cristiana y se pueda dar un diálogo entre ellos. Pero ese diálogo no solamente se concreta en las aulas, ese diálogo también se da en el campus mismo, donde los estudiantes pueden vivir sin presiones del contexto, ámbitos de amistad, ámbitos de camaradería y entonces también las aulas se convierten en lugar donde es posible hacer ciencia. La paz, la justicia y la esperanza como desafío en un contexto de ocupación militar. No es fácil de hablar de esperanza con nuestros compañeros en la universidad, porque una vez más el problema es la tierra. La pregunta por dónde vivirán nuestros hijos. Ya no hay espacio para crecer como ciudad, entonces la única alternativa es buscar afuera. Y por último, a mí me enseñaron cuando estudiaba en Argentina que si las cosas no están en el currículum, no están en ninguna parte. Entonces la reflexión sistemática sobre la fe, la cultura y la vida y la integración de estos desde las respectivas carreras de nuestros estudiantes, si no se integran estos elementos curricularmente, no están en ninguna parte. Son un hermoso discurso, pero no están en ninguna parte. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos es cómo leer desde nuestras distintas áreas de conocimiento estos tres elementos: la paz, la justicia y la esperanza. Entonces, nuestro desafío ahora es poder renovar totalmente nuestro core curriculum, porque tenemos el sistema americano en la universidad que sigue el core curriculum, teniendo en cuenta estos elementos como parte central y también por cada área de conocimiento que puedan ser integrados en la propia práctica. La interdisciplinaridad y la educación 4.0 también hacen que se pueda responder de una manera, por así decirla, integrada a los enormes desafíos que les he hablado antes. Yo les agradezco muchísimo la atención. Aún en tiempos de ocupación, les esperamos en Belén para que puedan ser testigos de este maravilloso punto donde se hace realidad el encuentro entre fe, cultura y vida. Muchas gracias. Thank you, Hernan. It is really, I'm so sorry that I have to interrupt you because your witnessing and your, I would say, situation, we could really talk a lot about situation in Bethlehem and Palestine, and we pray for you. We are to all IFCU and all, I think, friends with you, and keep going. It's important that Christian presence is there. Thank you. Now I invite Dr. Pedro Rubens to take the floor. Pedro Rubens, as you know, we know him all for many years. Pedro, please.
Buenos dias. Empezamos rezando em francês, em todas as línguas da FIUC, incluso o latim. Vamos terminar o dia falando tequila. Então, como em 2028 vocês estarão em Brasil, vou falar portunhol para habituar os ouvidos. Bueno, não sei se han compreendido a proposta, porque vou falar mais como de reflexões que estamos fazendo em nossa universidade e desde um contexto. E depois, quizás, podem perguntar coisas mais concretas. A primeira coisa ha sido considerações prévias. Falar de fé e cultura hoje em las universidades. Como relacionar esses dois términos que não são que são bastante ambíguos ou têm uma polifonia de sentidos, significados muito distintos. E parece que a grande cultura hoje é de la diversidade, diversidade em todos os sentidos. Então, culturais, de fé e muitos outros. Então, eu diria como fazer uma definição provisional. E eu diria que a cultura são expressões e ideias em la búsqueda de uma construção de valores. E aí há uma referência interessante desta federação, que ha sido um estudo feito sobre as culturas juveniles. E aí, mais de 16.580 estudantes foram escutados. As respostas que eles han dado, quizás não são atuais, mas as perguntas sim. Então, e também o método. Perguntar como os jovens constroem valores. Então, falamos de cultura artística, muito diversa, cultura popular, cultura ancestral, cultura acadêmica, as diversas ciências, cultura juvenil, como dizia. Em Brasil se fala muito da cultura negra, com todos os temas, a cultura indígena, que ha sido de alguma maneira massacrada, mas há resistência. E agora falamos de cultura digital e também falamos de cultura católica, porque a Igreja ha criado, tem uma produção cultural importante ao largo da história. Incluso a Bíblia, Tolentino defende, Monsenhor Tolentino defende essa ideia de la Bíblia como um código cultural, o mais grande código cultural do Ocidente. Então, a tradução da fé em expressões culturais é um tema importante e que há que ter o apoio de nossas reflexões universitárias. Pero de que fé estamos falando? Também a fé, há muitas concepções distintas. Por exemplo, fé e religiosidade. Estamos em México, em América Latina. A religiosidade é muito forte. Por exemplo, Guadalupe não tem que ver apenas como uma adaptação da fé mariana católica ocidental. Há muito mais. Quando falamos de Guadalupe em México, é cultura, é fé, que é? É tudo isso um pouco. Falamos também de espiritualidades, modos de viver o Evangelho a partir de tradições distintas, específicas. Mas também há místicas, não? Em toda a história, esta maneira de se relacionar a Deus, ou nossa vida a Deus, com Deus, ou a búsqueda da transcendência. E quizás necessitamos falar mais bem, não de fé, religiosidade, senão como fazer uma experiência de Deus. E, finalmente, me gostaria de falar deste tema de fé com a fé básica. Hoje por hoje, em la universidade, sobretudo depois da pandemia, a pergunta é: a fé elementar em la vida? Não está seguro que a gente tem fé em la vida, que tem gosto de viver. Então,
Sem esta fé elementar, fundamental, não podemos falar de fé religiosa ou de outras tradições. Então, na universidade, temos esse encontro de culturas e maneiras de viver a fé ou a búsqueda de Deus de maneiras muito distintas. Como fazer este laboratório de experiências, respeitando a todos. Sigue sendo para nós outros o ponto de partida a ex corde ecclesia, não? Então, eu tenho 35 anos, então eu diria que temos que ler a ex corde ecclesia com perguntas, com novas perguntas. Monsenhor José Tolentino, uma vez mais, tem um livro que se chama El Pequeno Camino de las Grandes Perguntas. El Pequeno Camino de las Grandes Perguntas. E ele diz que há momentos em la vida que as perguntas nos ajudam mais a construir o sentido que as respostas. E é bastante significativo para o nosso tempo. Então, que a Eclésia habla de serviço à Igreja e à sociedade. Parece que há uma dualidade, Igreja e sociedade. Em todo caso, como a Igreja pode estar ao serviço da fé em sociedades contemporâneas cada vez mais globais, interconectadas e marcadas por os interesses de mercado. Em Brasil, se vocês vão, o mercado religioso é quizás o mais grande agora, em tudo, não? Então, há um mercado religioso também. Ex corde ecclesia habla de la identidade e missão. O segundo ponto é a pastoral. Muitas universidades creem que a catolicidade de uma universidade é solamente a pastoral. Ex corde ecclesia habla de 4 dimensões e a pastoral é uma delas. E é interessante porque creio que é quase minimalista, porque diz serviço para quem tem fé, serviço religioso, pero também assegurar o respeito a outras religiões e outras maneiras de viver. E aí temos uma diversidade de maneiras de viver que não corresponde ou que não cabe dentro do serviço pastoral de la maneira estreita. Então, como podemos oferecer, a pergunta, este serviço pastoral em nossas comunidades universitárias, respeitando as diferenças? Como proporcionar uma experiência de Deus, aunque tenhamos que respeitar as diversas nominações de Deus de la gente ou as búsquedas que são muito distintas. Em terceiro lugar, ex corde ecclesia habla de diálogo cultural. Não habla de fé e cultura, senão de diálogo cultural. Ou seja, já compreende que estão enganchadas. E aí, a cultura aparece como mediação da fé ou do trabalho de Deus em la história da humanidade antes de nosso anúncio, antes de nosso trabalho e missão. Como estabelecer este diálogo cultural? É diálogo cultural, não é diálogo com a cultura, com tantas culturas distintas, não? Então, pensar mais bem este diálogo por la mediação da cultura e não fé e cultura. Evangelização, finalmente, a quarta dimensão da identidade e missão. A ação evangelizadora da Igreja em la instituição universitária é muito distinta de outras formas de evangelização. Como superar, então, as fronteiras, incluso as fronteiras entre religiões, crenças, etc. Como dialogar com as ciências. E aqui, para concluir, eu diria, há em el pontificado do Papa Francisco muitas pistas ou roteiros, inícios de caminhos. Serviço à sociedade, temos Laudato Si, é sem dúvida uma proposta que implica toda a sociedade. E a articulação da ecologia com os pobres é fundamental. Ou seja, as coisas estão interconectadas. Mas como trabalhar isso desde a universidade? A pastoral como
diria Papa Francisco, mas bem como a corrida de lo que viene e como viene, não como nós outros queremos que sejam os demais. E como laboratório de esperança, a pastoral poderia funcionar. O diálogo cultural, solamente um ponto. Agora, o Dicastério de Educação ha incluído a questão da cultura. Não é por acaso. E não é por acaso que Monsenhor Tolentino está aí. É porque tem que juntar a questão educação e cultura. Como as universidades vão trabalhar as culturas distintas. E aí há abraço entre educação e cultura que temos que fazer. Enfim, a questão da evangelização, temos legado de Francisco também, todo esse tema da sinodalidade, caminhar junto com outros. Não se sabe onde vamos a chegar, mas tem que caminhar juntos. E o Papa León também sigue esta linha, por lo menos, em el tema da paz, algo bem concreto, como acabamos de escutar. Finalmente, a evangelização em tantos séculos, como fazer uma inculturação, ou várias inculturações da fé, porque há várias culturas, incluso as culturas acadêmicas e científicas e as culturas populares. Quizás é uma aposta de Deus que se ha hecho carne e estamos em tempo em que dizer o óbvio é fundamental, porque tudo está em questão. Muchas gracias. Thank you, Pedro, for your insights, for everything you are doing and you did, and you are going to do also for IFCU and for youth and for students at your universities and worldwide. I have been told that there is a small change in our panel, and I would like to introduce distinguished Yasmani Baldo Perez Marañón, Rector of the Instituto de Estudios Eclesiásticos, Padre Félix Varela, from Cuba. I think also experience of Cuba is going to be important for us. So maybe we are going to have a little bit less time for discussion. I will try to do it everything in 1 hour. Welcome and for joining us. But now I ask Father Gilbert to share his experience with us. Please. Good morning, everyone. It is with great reverence and profound humility that I share to you today our university's experience on the topic, the Catholic University and the Experience of Faith and Culture. 114 years ago, accompanying the purpose to Christianize the people of northern Philippines, we CIC missionaries, led by Serafin Deves, our founder, established St. Louis University in 1911. SLU, its primary objective is to provide education to the indigenous people of the Cordillera region, guided by the Catholic Church. From its humble beginning with just 10 pupils in 1911, St. Louis University is now 30,000 students and 2,000 employees. Rooted deeply in the teachings of the Catholic Church, as articulated in the documents such as Ex Corde Ecclesiae and Global Compact on Education, SLU stands as a sacred space where faith and culture converge to foster holistic human development. Allow me then to present to you a video, a glimpse of faith and culture in our institution. We go straight to the video. Faith and culture
are among the cornerstones that define the identity of St. Louis University. We have been resolutely committed in nurturing the spiritual journey of our employees and students. Through Eucharistic celebrations, liturgical and para-liturgical services, faith-driven activities, and religious instruction, we not only enriched our Christian formation, but also strengthened our bonds as a faith-based academic community. Further, we have integrated the Christian Formation Education, or CFE subject, in every semester in order to deepen the faith of our students. We have also provided prayer rooms for students of diverse religious beliefs, advancing an inclusive environment that respects and accommodates spiritual practices. This cultivates a sense of belonging and well-being, while it encourages cultural understanding and diversity, enriching the university community by honoring the spiritual needs of all. Our Center for Culture and the Arts, or CCA, has been showcasing not only their artistic prowess in their every rhythm and grace, but more importantly, they are expressing and paying respect to the rich tradition of the indigenous cultures of the Cordilleras. Each melody and movement is a manifestation of our profound regard towards our local culture and values. SLU also established the Museum of Igorot Culture and Arts, the main expression of our engagement with the indigenous peoples as a mission priority of the CICM. As a repository of the Cordilleran way of life, the museum has two main goals. First, to preserve and showcase the traditional cultural artifacts and performing arts of the indigenous peoples of the Cordillera region. And second, to promote appreciation and understanding of their indigenous culture and arts. These objectives ensure that our young people, despite our ever-changing world, remain sufficiently cognizant of our copious history and tradition. Further, through our internationalization programs, we have fostered an inclusive environment that enhances students' global awareness, cross-cultural understanding, and interpersonal skills. It also prepares students to thrive in an interconnected world by promoting mutual respect, collaboration, and innovation across different cultures. Experiencing faith and celebrating culture in the university genuinely require engaging with and promoting our own culture while respecting and being open to diverse spiritual and cultural perspectives. These inculcate a sense of community and purpose within the academic environment and in a multicultural world. This is our perceptive faith, our discerning respect for culture, the heart of our identity as Louisians. Finally, as manifested in the video presentation, SLU's faith and culture encompasses so many things: liturgical and para-liturgical activities, CFE subjects, Museum of Igorot Culture and the Arts, CCA performances, internationalization program. Our Holy Grail, the deepening of the understanding of faith by our stakeholders, especially our learners, while engaging respectfully with diverse cultures around us. Our continuing commitment to cultivate vibrant SLU community where Christian values inspire academic pursuits
promote social responsibility, and foster dialogue across culture and beliefs. Thank you very much. Thank you, Father Gilbert, for sharing with us those really remarkable experiences, and I think that everybody of us in different cultural contexts can learn a lot from what we have seen. Thank you for bringing that witness to all of us, to our attention. And at the end, as I said, I invite Mr. Perez Marañón to share his own experience in Cuba, which is, I would say, also very important for us. Floor is yours, 10 minutes. So, welcome. Muy buenos días. Provengo de un pueblo que tiene la riqueza de la alegría y una pobreza material que lo entristece y lo agobia hasta no dejarlo ver más allá de la inmediata subsistencia. Una isla en el mar Caribe circunscribe nuestro territorio, nuestro espacio físico, pero nuestra diáspora ha hecho del mundo su espacio vital. La grave crisis económica y moral que atraviesa la isla es, en buena medida, una crisis de sentido desatada y potenciada por una visión antropológica que reduce al ser humano a su dimensión exclusivamente material y que, al adquirir forma en la cultura e instalarse en las estructuras sociales, daña a las personas y sus relaciones. Durante mucho tiempo en nuestra tierra se ha confundido la patria con un partido, la nación con el proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas y la cultura con una ideología. La Iglesia que peregrina en Cuba ha apostado a permanecer con esperanza fecunda y generar una cultura del encuentro. Quizás la mejor manera de contar nuestra corta historia como institución, porque tenemos apenas 12 años y contando, y fuimos durante algún tiempo un secreto bien guardado por la Santa Sede, la existencia de una institución de nuestro tipo en Cuba. Es decir, que lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis, y que para nosotros esta corta historia la podemos contar con una cierta facilidad, hablando de aquellos que nos han acompañado en este poco tiempo. Les resumo en 3 breves momentos nuestra historia, 2, una del pasado, una del presente y la que pretendemos comenzar a partir de ahora. Nuestra experiencia eclesial ha sido la fraternidad, en unas 3 etapas muy bien demarcadas. La primera, que podemos llamar de existencia discreta, una segunda que bien puede denominarse de integración y una tercera de crecimiento a la que aspiramos. Durante nuestra etapa de existencia discreta es bastante loable destacar aquellos que nos han acompañado. Entiéndase que acompañar durante este proceso de existencia discreta al instituto implicaba 0 reconocimiento, nada de hablar en público, simplemente acompañar, gastarse en Cuba, estar con nosotros y correr la suerte de nuestro pueblo. Debo mencionar a 2 instituciones muy importantes para nosotros durante este camino. Una ha sido el Centro de Investigación Social Avanzada acá en México, lamentablemente su directora no ha podido estar, y la Universidad Francisco de Vitoria, quienes han recibido a nuestros primeros graduados para formarse. Entiéndase que recibir graduados del instituto significa recibir un proceso irregular. Lo explico en este foro, creo que es importante se entienda, porque los graduados del instituto no reciben el aval del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba. Exclusivamente el acuerdo al que hemos llegado es que sea el Arzobispado de La Habana y la Nunciatura Apostólica quien certifique los títulos, ya que a pesar de tener validez internacional, pues el instituto ha sido erigido por el dicasterio, no tiene validez al interior del país. Aún así tenemos estudiantes y agradezco a estas instituciones que han sido las primeras en colaborar con nosotros y en recibir estudiantes nuestros.
Segundo, durante la etapa de integración, ayer me acercaba a la rectora Becali de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y le agradecía personalmente porque durante el año 2023 comenzamos nosotros nuestra etapa pública, comenzamos a decir que existíamos al mundo y lo hicimos con el apoyo de la Universidad Católica de Milán, realizando estructuralmente e institucionalmente una muy sólida campaña de información desde las páginas vaticanas, el Observatorio Romano y algunas páginas de medios de comunicación amigos también, para dar a conocer que en Cuba había una institución de este tipo y que además hacíamos nuestro primer congreso internacional con académicos de varias latitudes, en especial nos acompañaron los profesores de la Católica de Milán. Luego de eso ya hemos caminado solos también y a pesar de ser institución joven y de las circunstancias en que vivimos, pues cada año tenemos un congreso internacional que, aunque esto es vida cotidiana para cualquier universidad, para nosotros implican muchas burocracias, muchos permisos y la posibilidad de que algunos de quienes quieran ir quizás no se les entregue porque son permisos muy especiales los que se deben gestionar. Segundo, dentro de esta etapa debo mencionar a dos personas en particular que nos han acompañado y dos instituciones que han sido ODUCAL y la FIUC. No puedo dejar de mencionar al ingeniero Rodolfo Gallo, a quien agradezco su esfuerzo en visibilizar al instituto y generar apoyo para que puedan realizarse las actividades que allá acontecen. Entiéndase que nuestro claustro es disminuido, la emigración es muy fuerte y decidir quedarse en Cuba hoy, algunos lo catalogan como una especie de suicidio si tienen visa. De hecho, cuando un cubano viaja por allí, por el resto del mundo y cuenta su historia, habitualmente le dicen, ¿y vas a regresar? ¿Piensas quedarte? Yo siendo rector me lo han dicho. Le agradezco en este foro que nadie me haya dicho, ¿te piensas quedar? Se los agradezco, les agradezco me eviten las tentaciones. Y también debo mencionar al doctor Fernando Sánchez, quien ha asumido incluso costos personales y familiares al colaborar con nosotros durante la gestión de visibilización del instituto al interior de la isla, porque no se trata exclusivamente de la labor hacia afuera, sino de humanizar la diplomacia que habitualmente intenta mantenerse de manera aséptica y no tener implicaciones personales, que los mediadores no tengan ningún efecto para sí o sus cercanos. Este no ha sido el caso y yo agradezco sinceramente la participación para hacer visible al instituto en la isla y que en la reunión con el único partido que hay en Cuba y el gobierno, la respuesta la puedo decir porque fue semipública, nos decían en la reunión, el instituto, sabemos lo que es ODUCAL, sabemos lo que es la FIUC, pero que el instituto continúe llamándose instituto, ¿ok? Esto era de alguna manera el decirnos, continúen haciendo lo que hacen, no pasa nada, pero que sepan que no hagan mucho ruido, no hagan mucha bulla. Somos un poco desobedientes y por eso estamos aquí. Lo que sí les digo es que lo que ocurre en Cuba, la existencia y permanencia del instituto, ha sido una experiencia eclesial de fraternidad y acompañamiento. Donde estamos hoy no sería posible sin la ayuda de aquellos que hasta hoy nos han acompañado. Ha sido expresión de la catolicidad de la Iglesia. Nunca hemos estado solos. Ahora, en esta nueva etapa, aspiramos a colaborar y crecer. Esperamos que si nos invitan nuevamente a participar y tener voz en este foro, no podamos mencionar a cada uno de los que nos han ayudado, porque sean demasiados. Nuestros estatutos aprobados por la Santa Sede indican que el instituto es un camino de vida. Y esto cobra una vital importancia en Cuba. En Cuba no caen bombas, no tenemos la realidad de otros lugares, pero sí hay un control estricto sobre lo ideológico, sobre lo que cada quien piensa y dice. Cuando un cubano sale de la isla y dice lo que piensa y dice, teme quizás no poder regresar o regresar y tener represión. A mi esposa hace algunos años le comentaron en sus redes sociales, sabemos dónde vives y le pusieron la dirección de su casa.
Nos pusieron la dirección de nuestra casa y desde hace 2 años mi esposa y mi hijo no viven en Cuba. A lo interno, nosotros hemos buscado generar confianza social, rehacer tejido social frente a la cultura de la sospecha, el miedo y la confrontación aniquiladora, y transformar nuestras vidas en una cultura realmente del encuentro. Por esta razón, decimos en el instituto, cada vez que hacemos las entrevistas a los nuevos graduados, que buscamos adelantar la sociedad a la que aspiramos. Es decir, en el instituto conviven estudiantes que en otro lugar no pueden decir lo que piensan, en el instituto lo hacen, se han vinculado con Cáritas, se han vinculado con pequeños emprendimientos que comienzan a surgir en Cuba, con pequeñas iniciativas culturales, y comienzan estas iniciativas a mirar también el instituto como un lugar de esperanza, donde chicos jóvenes van a estudiar, aunque el título no les vale en el lugar, pero prefieren aprender con una ventana al mundo, una ventana hacia nuevos horizontes, hacia la posibilidad de ser y hacer desde la esperanza, a permanecer en Cuba. Nuestros estudiantes quieren permanecer en Cuba, quieren hacer un país distinto, no quieren salir huyendo, quieren permanecer allí. Y esto ciertamente no puede entenderse sino desde la esperanza. Francisco nos visitó en 2015 y el Santo Padre nos decía que la esperanza puede identificarse ciertamente por sus frutos, decía. La esperanza es capaz de sufrir, es trabajadora, pero sobre todo es fecunda. Y ciertamente he de decirles de primera mano que nos sostiene para estar en Cuba, a los cubanos que allá permanecemos, el hecho de que vemos jóvenes, vemos mayores que están dispuestos a permanecer a pesar de, y que prefieren tener en sus manos el destino de su tierra y querer contribuir a crear una sociedad mejor donde no sea el odio, ni la aniquilación, ni la confrontación, ni la exclusión de lo diverso lo que nos defina, sino que sea precisamente un lugar donde se humanice lo humano, que lamentablemente ha sido por mucho tiempo desfigurado. Les agradezco mucho este momento y los esperamos, son muy bienvenidos en Cuba. Thank you, Rector Perez Marañón. Your experience and what you brought to us, it's very important for us also who are coming from communist, ex-communist countries and regimes. We understand very well what's going on, and I hope that IFCO and ODUCAL are going to help you also in future. Thank you for being with us. So thank you to all of panelists. We have seen so many different experiences. Important for us as Catholic universities, and we can learn from each other, and I'm really impressed by everything what our panelists said and what are they doing. We don't have so much time, but maybe there is one question from you. If somebody wants to ask something, please, you can do it. We should also finish in a short time, but still. There is a question, please. Yeah. Okay, thank you very much. It's coming. Mi pregunta para Pedro Rubens. Pedro, mencionaste algo que me parece muy interesante y es el diálogo con la cultura científica, pero simplemente lo dejaste ahí mencionado y no profundizaste. ¿Podrías dar alguna pauta de lo que entiendes del diálogo de la fe con la cultura científica? Bueno, es un tema que tem muita tradição já em cristianismo, pero hoje por hoje eu digo ha havido um confronto sério, não fé e ciência, senão em la pandemia, uma condena da ciência e não na ciência a serviço da vida, por exemplo. Então, se aí ha havido em Brasil, por exemplo, muitas polarizações e
incluso de motivação religiosa, pentecostales, católicos, que classificamos como mais tradicionais, aunque não corresponda à tradição da igreja. Então, havia muito confronto e o tema entre fé e ciência, quando em las universidades convivemos, não? As diversas ciências com a fé. Incluso em Brasil, a teologia tem reconhecimento científico. É uma carreira como outras, não? Então, se nos aislamos de la academia, hacemos de la teología una doutrina, pero perde el diálogo con otras ciencias humanas y quizás otras ciencias duras, como dissemos, ¿no? Entonces ahí yo creo que para la iglesia la universidad es el principal laboratorio de esta relación entre fe y ciencia, que muchas veces se hace oposición, pero hay que preguntar, ¿qué ciencia y qué fe? I'm sorry, but we don't, I see there are many questions because there is very interesting panel, but we have to finish. I'm so sorry. I would just, if you don't mind, give our panelists to, in one sentence, what is your message to us regarding culture and faith, your experience? What would be your message for us? As I said, in one sentence, and then we can conclude. Sorry, and then it's going to be time in the break to ask our panelists other things that you are interested into. Gilbert, can you start? I always say this to our new employees and our students: take out faith and culture in our curriculum, and we are useless. So let us continue teaching the faith, evangelizing our students, and also letting them realize that they don't live alone, but they live with others, with other cultures. Thank you. Bueno, yo diría que estamos muy habituados a hablar de la catolicidad como unidad y quizás tengamos que hablar de otra manera, porque hay una diversidad católica que es la catolicidad también. Entonces, ¿cómo orquestar, cómo hacer una coreografía de la diversidad que tenemos en nuestras universidades? Es un patrimonio enorme y con eso podemos enriquecer, creo, la grande tradición católica. Gracias. Bueno, también un poquito en la línea de lo que preguntaba allí en el panel. Creo que el ámbito donde es posible que convivan la fe y la cultura y la vida es la interdisciplinariedad. Creo que nuestras universidades deben ser cada vez más interdisciplinares para lograr esta integración. Integridad. No creo que sea posible asumir la misión evangelizadora de la Iglesia desde la academia sin el ejemplo. O sea, no basta decir. Decía José Martí de Cuba que la mejor manera de decir es hacer. Y creo que en una buena medida, pues depende de la vida, de hacer vida, lo que se dice la misión evangelizadora, desde la academia, etcétera. Pero sin el ejemplo, como nos decía el cardenal Tolentino el primer día, si la semilla de mostaza, para que crezca, evidentemente tiene que caer. Primero ha de caer en tierra para poder crecer y morir como el grano de trigo. Thank you once again to all of you. It was my honor to be with you on this panel, and one applause for our panelists once again. Thank you. Thank you. Thank you to you. Agradecemos y despedimos a nuestros panelistas. El hermano Hernán Santos. Lo despedimos con un aplauso, por favor. El doctor Pedro Rubens Ferreira de Oliveira. El padre Gilbert Sales. El maestro Yasmani Ibaldo Pérez Marañón.
y a nuestro moderador, el padre Selko Tanchik. Muchas gracias. Por cuestiones de agenda, saben que tenemos un viaje programado, entonces tendremos un receso solamente de 15 minutos. Ok, nos vemos aquí entonces 10:55. Se toman rápido su café y nos vemos aquí para continuar con nuestro programa en tiempo y poder irnos a nuestro viaje. Muchas gracias.